Ahora sí, ponelo al ministro Romero hablando sobre el revuelo que causa el fiscal Sosa y las contradicciones entre la propia gente del gobierno. Dale. El tema de las declaraciones del fiscal Marcelo Sosa en las últimas que ha realizado ha involucrado al gobernador Miguel Costas en un supuesto acuerdo con el gobierno nacional para que no se incluya. Y eso es normal, ¿no es cierto? Y además tiene mucha lógica, porque nosotros sabemos que primero unos definieron la tesis del montaje, ¿no es cierto? Querían decir que aquí el separatismo no existió, que fue un montaje del gobierno nacional para eliminar a la oposición. Y la tesis del montaje poco a poco se ha ido cayendo, ¿no? Porque ni el gobierno tiene tanta capacidad maquiavélica, ni la oposición puede ser tan tonta como para caer en un montaje de semejante magnitud, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que el tema del separatismo ahora está decantando también posicionamientos. Dos corrientes, yo diría. Unos que se quedaron en Bolivia, que supieron eludir la acción de la justicia para asumir responsabilidad en este hecho, y otros que fugaron de Bolivia, ¿no es cierto? Y entre ambos sienten que hay deslealtades mutuas. El señor Marinkovic obviamente tiene diferencias con el gobernador Costa, tiene muchas diferencias, porque entre ellos primero debe estar en cuestión las propias lealtades que hayan podido tener en el pasado, ¿no es cierto? Porque uno se escapó del país para eludir la justicia, ha participado en este caso, ¿no es cierto? Y el otro, bueno, ha negado, pero su hermano fugó del país también. Entonces, ambos seguro tienen participación, pero también tienen contradicciones y se rompieron sus lealtades. El señor Sosa trabaja para la derecha radical que expresa Branko Marinkovic. El señor Sosa es un empleado de Branko Marinkovic, es un empleado de los extorsionados. Le pagaron. Y así como le han pagado para que meta presos a algunos que tienen responsabilidad marginal en el proceso, porque entre los detenidos hay detenidos que están detenidos por una llamada de 17 segundos, pero hay gente que ha pagado y ha financiado a Rocha y a sus secuaces, a sus mercenarios, ¿no es cierto? Y les ha dotado de armas, y les ha dotado y ha participado en sus estrategias militares separatistas, y esa gente está libre, ¿no es cierto?, algunos en Brasil. Entonces es lógico que también, bueno, el caso nos está, reitero, decantando la situación de los actores que participaron en el separatismo. Entonces, ministro, para este tema sí cuenta la versión del fiscal Marcelo Sosa, y para los otros temas en los que ha hecho referencia a la relación del gobierno y al montaje del caso, ¿no cuenta? No, lo que pasa es que Sosa va a decir muchas cosas que no tienen valor jurídico. Diga lo que diga, no tiene valor jurídico lo que vaya a decir. Segundo, lo que vaya a decir el señor Sosa, el ministro de Gobierno, en términos generales ha dicho que no es una fuente acreditada, porque estamos hablando de una persona acusada de extorsión y que se escapó del país para eludir la acción de la justicia. Pero tercero, si Sosa quiere advertir contradicciones o generar contradicciones entre el gobernador de Santa Cruz y el señor Marinkovic, el ministro de Gobierno presume que tiene que ver con las contradicciones que existen al interior de la derecha cruceña, y que no son un descubrimiento de ahora, que no responden solamente a la vocería de Sosa, que se manifiestan en muchas cosas y ustedes lo saben, ¿no es cierto? Aquí mucha gente del empresariado cruceño ha decidido trabajar, hacer negocio, hacer empresa, y está muy bien, y está trabajando con el gobierno y tiene agenda de trabajo con el gobierno, pero... Tiene una habilidad Carlos Romero. Yo no sé por qué no se dedica a hablar de cosas como esta, por lo menos a elucubrar pensamientos como estos, en vez de hacer tantas burreras que hacen todos los días. Sin ninguna duda, la manipulación informativa que hace Carlos Romero es digna de destacar, digna de destacar.
Cuando dice, el gobierno no tiene capacidad para elucubrar semejante acción y la derecha o la oposición no es tan tonta, vamos con calma. Está probado que Eduardo Rosa vino antes que se sacó un carnet de identidad y que con ese carnet de identidad la embajada venezolana le pagó un pasaje. Les recomiendo que lean Maten a Rosa. Está probado, no hay ninguna duda y a eso no se ha referido la gente del gobierno. No fue toda la oposición y me llama la atención por enésima vez que el ministro Carlos Romero hable de separatismo cuando no hay proceso de separatismo. No hay un proceso de separatismo, hay alzamiento armado. No hay proceso de separatismo. El ministro Romero, con mucha habilidad, dice, Sosa es empleado de la derecha radical, es empleado de los extorsionados, pero le recuerdo al ministro Romero que en este libro lo denunciábamos al fiscal Sosa de estar extorsionando gente y en este programa lo dedicamos en más de una oportunidad a denunciarlo al fiscal Sosa por corrupto, por extorsionador, y el gobierno lo protegía. Esas son las contradicciones que uno tiene que también encontrarle al asunto, porque sí, evidentemente, dice, se huyeron. Primero, Beto Costa no huyó. Beto Costa estaba haciendo un curso en España cuando ocurrió todo esto. O sea, no es posible encontrarlo en Santa Cruz en el momento, que no volvió porque no es ningún boludo, para comerse no sé cuántos años preso, ya casi 5 años o más de 5 años, fuera muy pelotudo si vuelve. Branko Marinkovic se va después. Cuando el ministro de gobierno dice, hay personas que están presos por una llamada de 17 segundos, están hablando del hijo de Zvonko Matkovic. ¿Por qué no le dice el ministro de gobierno al abogado del Ministerio de Gobierno que no haga presión para que siga preso? Porque esto de aquí es una manipulación muy bien estructurada desde el punto de vista lógico de Carlos Romero, pero que se cae por su propio peso. Aquí, que hubo un grupo de personas que decidieron hacer una cuestión de autodefensa, no hay ninguna duda, como no hay ninguna duda que la torre cuando se conforma, que los equipos que se conforman para hacer campaña por la autonomía no son los que están trabajando la línea de la autodefensa, etcétera, etcétera, y aquí está claramente marcado cuál está en qué lugar y cómo van las cosas. Este librito de aquí, ha tratado de ser, primero, decir que no era nada, fue minimizado. Cuando vieron que podían encontrar a través de Carlos Subirana, extorsionador, fíjense que habla de Marcelo Sosa como extorsionador y no habla de Carlos Subirana como extorsionador porque está trabajando con él. Está trabajando para él. Lo cierto de todo esto es que el gobierno participó en la traída de Eduardo Rosa. Lo cierto de todo esto es que el gobierno está involucrado en esto y que hubo gente que pisó el palito. No la institucionalidad cruceña. Muchos que sí, Justiniano, etcétera, etcétera, y más etcétera, sí estuvieron trabajando y sí recibían a Eduardo Rosa y trabajaban con él en desconocimiento absoluto de lo que hacía La Torre, que era una organización para hacer referéndum y para determinar el triunfo de la autonomía.
Es interesante lo que dice el fiscal, el ministro de Gobierno. Sosa no es creíble. Pero si Sosa no es creíble, si Sosa es corrupto, y Sosa es el que le armó la base de este sainete llamado juicio, que para mí es un juicio político, ¿por qué siguen sosteniéndolo? Simple y llanamente porque quieren seguir asustando a la gente como le da la gana. Es inteligente Carlos Romero, está recuperando. A mí, van a disculpar, aunque no estoy de acuerdo con lo que dice, yo celebro que el ministro de Gobierno recupere la inteligencia política, por lo menos para elucubrar, para pensar una salida al quilombo en el que los ha metido el fiscal Sosa, a quien el fiscal Guerrero le avisó que lo iba a meter preso como para que se escape. Pero no es una historia. Yo voy a seguir sosteniendo esto. Más allá de que se les ocurra escribir o no escribir un libro sobre mí, que yo soy el informante, eso es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Pero tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero yo les ponerlo ahora al fiscal Guerrero, Ramiro Guerrero, la nota número 7, cuando dice Marcelo Sosa tiene 3 procesos pendientes y no sé qué cosa. Dale. Ya por el ex fiscal Marcelo Sosa, ¿cuál va a ser el accionar de la Fiscalía? ¿Qué es lo que va a pasar con el... Bueno, primero establecer que son procesos que se están llevando adelante de manera separada. Un tema es el caso denominado separatismo, terrorismo, que no está ya en una etapa de investigación, está en una etapa de juicio, donde se ha llevado adelante todo un proceso de investigación, se ha llevado adelante todo un sustento en la acusación que ha presentado el Ministerio Público. Y lo que nosotros hemos solicitado es que se pueda reiniciar, más allá de los incidentes y otra serie de situaciones que han sido presentadas por la defensa de los procesados, se pueda retomar este juicio y el Ministerio Público está en condiciones de llevar adelante este proceso. Es más, a partir de esta semana hemos reforzado la comisión de fiscales, de los 3 fiscales que estaban, ahora son 5 fiscales, hemos reforzado ahí con un fiscal de Chuquisaca y un fiscal de La Paz. En el otro tema, respecto a los procesos que tiene el ex fiscal Marcelo Sosa, son 3 procesos que él tiene. Uno de ellos ya ha sido declarado rebelde en la ciudad de Sucre. Otro se ha presentado la imputación hace unos días atrás, aquí en la ciudad de Santa Cruz precisamente. Vamos a comentar esto cuando volvamos al corte. Dale.